Le damos un aplauso al que resucitó, a Cristo nuestro Señor, aleluya. Él merece toda la gloria. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso, porque es para aquel que nos da vida, para aquel que está operando en nosotros, a Jesucristo nuestro Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta noche yo quisiera hablar justamente de esta verdad del poder de la resurrección, porque la vida cristiana no tendría sentido si Cristo no hubiese resucitado. Si la verdad, nuestra fe no está basada en un Cristo vivo y poderoso, ¿para qué tener fe? Pero la palabra de Dios nos revela la gracia y lo que trajo la resurrección de Jesucristo. No solamente el poder decir que tenemos a un Cristo vivo, sino a un Cristo de poder, alguien que opera en nuestras vidas, un Cristo que manifiesta su gracia, manifiesta su gloria, manifiesta su poder, y Él es aquel que está operando en nosotros. Amén. Es por eso que al mirar la palabra de la resurrección nos encontramos en esta verdad, que podemos ver la gracia de la resurrección del Señor Jesús. Porque muchas veces el enemigo ha tratado de robarnos la revelación, lo que encierra el poder de la resurrección como fundamento de la fe cristiana. Quiero que podamos comprender que en la resurrección hay poder. Amén. Y este poder nos lleva a poder proclamar el evangelio de Jesucristo, mostrar los milagros, mostrar el poder de Dios, la libertad que en Él hay y la sanidad. En este nivel operó Jesús en la tierra. Él vino a este mundo para dar su vida y, como sabemos, Él resucitó. Pero mientras estaba en medio de nosotros, Él no solamente predicó y enseñó la palabra de Dios y enseñó el camino a Dios, sino que dice la Biblia que Él sanaba a los enfermos, echó fuera a los demonios. Él operó milagros con gracia y con poder. Amén. Él fue aquel que nos mostró que en Dios, unidos a Él, cada uno de nosotros, habiendo sido comisionados por Cristo Jesús, tenemos autoridad para vivir esta vida de resurrección. ¿Qué produce, nos podríamos preguntar, la proclamación del poder de la resurrección? Hay algo muy importante, y es que los principados y poderes de las tinieblas son aquellos que controlan la mente y el corazón del individuo, pero son derribados frente al poder y la gracia de Cristo. Él venció, Él se levantó de aquella tumba, y dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, si querés buscarlo conmigo, algo que es tremendamente poderoso. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Tengo que estar dispuesto a morir a mi yo, vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo implica unirme a Cristo Jesús en todo lo que Él nos ha dicho. Pero dice, a fin de conocerle y el poder de ¿qué? De su resurrección. Hay poder, querido hermano, en la resurrección de Cristo. Justamente, si nosotros miramos
la vida de Jesús y aún la vida de Lázaro, Lázaro también resucitó. Pero ¿qué diferencia hay entre Lázaro y Jesús? Porque los dos resucitaron. La primera cosa es que Lázaro, como cualquier mortal, era un hombre pecador. Tenía mal carácter, seguramente, alguna vez se enchincharía. ¿O usted piensa que era un santo? No, ¿no es cierto? Lázaro era un hombre común, con pecados, con enojos. Y aún así, él muere y viene Jesús y da la palabra y resucita. Pero esa resurrección no tuvo más que algo físico, porque el Lázaro volvió a seguir siendo el Lázaro de siempre. Ahora Jesús murió sin pecado. Y la orden de resurrección fue dada desde los cielos. Jesús resucitó y es el primero de entre los muertos. La resurrección de Jesús es sin igual, porque en Él, en Jesús, Él resucitó libre de todo pecado, porque Él no había cometido pecado. Amén. Así que cuando comenzamos a ver la muerte de Jesús, nos lleva a entender que Él dio su vida en aquella cruz para que usted y yo, cada uno de nosotros, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, pero que sin embargo también tuviéramos juntamente con Él el poder de la resurrección. Porque no fue cualquier muerte, fue en la cruz del Calvario. En esta época del Imperio Romano, la muerte de la cruz era reservada para los malhechores. Era reservado para los peores criminales, los esclavos, los de más baja sociedad. Era una muerte vil, una muerte cruel. Era una tortura lenta, diseñada para producir una muerte con dolor, sufrimiento y humillación. De tal manera que la Biblia nos recuerda lo que Dios dice en cuanto a aquel que es colgado en un madero. Dice Deuteronomios 21, 22 y 23, así yo se lo leo. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque el maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué tremenda muerte la de nuestro Señor. Aún era digno de maldición todo aquel que era colgado en un madero. Y Él estaba dispuesto por amor a cargar el pecado de toda la humanidad, a llevar el pecado de todo el mundo. La muerte de Jesús tuvo dos cosas fundamentales que podemos ver. Es su muerte física, pero una muerte espiritual. Ambas tuvieron lugar en el Getsemaní. Jesús tuvo que beber la copa que el Padre le dio. Dice Mateo 26, versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué había dentro de aquella copa? La copa estaba llena de todos los pecados de la humanidad. Toda la suciedad que quizás no te podés imaginar. Todo lo feo de la raza humana en un solo ser. Jesús tendría que cargar, el Hijo de Dios, el puro y el santo, el que nunca había cometido pecado. Ahora recibe
esta encomienda. Y Él tiene que ir a aquella cruz y cargar el pecado de la humanidad. Por eso Jesús clama diciendo, pasa de mí esta copa. El dolor del Calvario no fue tanto el sufrimiento físico, aunque fue horrible. Lo más doloroso fue cargar sobre Él el pecado de toda la humanidad. Lo más tremendo del Calvario es que el pecado desde el principio hasta el fin estaría cargado allí. Las mentiras, el odio, el resentimiento, el rechazo, las maldiciones, el robo, el aborto, el asesinato, y podríamos seguir una lista continua de los pecados de la humanidad. ¿Cómo lidió Jesús con esto, con el pecado del hombre? Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, versículo 21, lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecha justicia de Dios en Él. En Jesús hemos recibido la justicia de nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a cargar el pecado de toda la humanidad. No solo fue el pecado, sino también la raíz del pecado, la independencia del hombre, el querer ser como Dios. La causa principal del pecado es el ego, el ser el primero, el que gobierna la vida como el primer Adán. Y muchos de nosotros tenemos que estar luchando con esto. Pero el Padre y el Hijo aquí se separan, porque el Hijo cargaría el pecado de toda la humanidad. Fue un momento allí en la cruz donde Él cargó el pecado de todos nosotros. Qué importante es entender lo que Jesús padeció. Qué bueno es que pudiéramos detenernos y mirar esta realidad. Hay algunos de nosotros que la película de Jesús de Mel Gibson, La Pasión, la primera vez le gustó y ya la segunda no la podía ver. Porque usted comienza a ver con detenimiento lo que Él estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí. Y si bien es cierto que quizás te cuesta ver esta realidad, qué importante sería a veces que en nuestras vidas pudiéramos pararnos y volverla a ver. Porque nos llevaría a tomar conciencia para apartarnos del pecado. Para entender que cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, muchas veces hacemos a Cristo llevar aquella cruz, llevar aquel dolor que Él cargó por ti y por mí. Jesús oró y por la fe recibió la resurrección. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La expresión allí le podía librar de la muerte se refiere en el griego a un movimiento que es desde adentro, de sacar desde adentro algo para salir de allí. Jesús no estuvo orando para no morir en la cruz. Él ya sabía a lo que había venido, ya sabía cuál era el propósito. Pero cuando vemos este pasaje de Hebreos, nos muestra que Jesús oró
para salir de dentro de la muerte. Es diferente. Jesús ora al Padre porque él sabía que la muerte, frente a la carga de todo el pecado, tenía derecho de mantenerlo encerrado. Pero él ora al Padre, sabiendo que cargaría el pecado de toda la humanidad para que Dios le levante. Amén. Él le levantó de entre los muertos, desde dentro de la muerte. Jesús había declarado, consumado es. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Este vocablo griego, teleo, consumado, significa pagado por completo. Él había pagado el precio. Él había entregado su vida allí por cada uno de nosotros. Y eso es lo que hizo Cristo con el diablo. Le quitó todo lo que él tenía en contra de la humanidad. Nos recuerda Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, algo que quisiera que subrayes en tu Biblia, así que te voy a esperar. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque es aquí muy importante que tengas claro que muchas veces el enemigo viene con mentiras, viene a señalar tu pecado pasado, si verdaderamente te has arrepentido y has cambiado. Y dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Porque muchas veces estamos detenidos en nuestra vida por el pecado. Muchas veces el enemigo viene a mentirte de aquellas cosas que ya te has arrepentido y te has apartado y has recibido el perdón de Dios. Pero qué bueno es poder mirar la palabra y ver que Cristo en la resurrección venció al enemigo y le quitó las actas que nos eran contrarias. ¿Se da cuenta? ¿Se imagina usted el libro de actas de su vida? Algunos se pondría medio colorado. Mejor que el mío no lo lean. Pero dice la palabra que él arrebató las actas que eran contrarias, despojando al enemigo y llevando triunfante en la cruz del Calvario esta victoria. De ahí que el centurión que estaba debajo de la cruz, al ver que Jesús estaba en el total control de su propia ejecución, se arrodilló y dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Quizás la gente al mirar le tendría lástima, se preguntaría, otros se burlaban. Pero el grito de Jesús, consumado es, no era un grito de dolor, sino un grito de victoria. Él había vencido. El pecado y la muerte habían sido conquistados. Pero ahora faltaba algo. Por eso es que la Biblia nos muestra en Mateo 12:40 lo siguiente. Y habla acerca del tiempo en que Jesús estuvo allí en la muerte hasta la resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús descendió
a la tierra, al mismo infierno. Y quizás podríamos graficarlo. En los cielos se hizo un juicio. Y estaba el Padre, estaba el enemigo, el acusador de los santos, para acusar a Jesús. Él había cargado el pecado de toda la humanidad. Pero sin embargo, cuando se inicia el juicio, el Padre pregunta, ¿Cristo es culpable? Y lo que se encuentra es que Él había sido sin culpa. Había cargado el pecado de toda la humanidad. Y quizás nos podemos imaginar como en un juicio el juez bajar el martillo y decir, es inocente. Todos los pecados de la humanidad quedan en el mismo infierno. Cristo es libre y da la orden, mandad a resucitarlo. No es bíblico, estoy imaginando. Simplemente para que podamos graficarnos ese tiempo donde los discípulos en la tierra se sintieron desorientados, el maestro había muerto, no sabían qué había pasado, no habían tenido comprensión de todas las cosas, pero Jesús estaba cumpliendo la misión completa. Él había vencido, les había arrebatado las actas y ahora, al tercer día, resucitaría. Él tenía la autoridad y la gracia para deshacer las obras del enemigo. Por eso cuando alguien viene a Cristo Jesús puede encontrar libertad. Cuando alguien viene a Cristo Jesús podemos encontrar sanidad, porque hay poder en la resurrección por lo que Él hizo en aquel momento. De tal manera que cuando se levanta, le dice a los discípulos, Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, por cuanto he vencido. Y querido hermano, en esta noche de resurrección, qué bueno es que cada uno de nosotros podamos venir a Jesús y decirle, Señor, verdaderamente en esta hora, yo recibo de tu gracia, de tu poder para vivir una vida plena de victoria en ti. Amén. Puedo recibir de la gracia y del poder de Dios porque Él venció en aquella cruz y se levantó de entre los muertos y sometió, dice la palabra de Dios, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice Efesios 1:22. Le dio la autoridad ¿a quién? ¿Quién es la iglesia? Así que en Cristo Jesús tengo la autoridad para venir y tener una vida de autoridad y de poder para deshacer las obras del enemigo, para orar por los enfermos, para orar por situaciones que quizás no comprendemos, pero sí Dios puede actuar porque el poder de la resurrección actúa en los hijos de Dios. Amén. Aleluya, aleluya, porque en Él hay poder y ese poder y esa autoridad está en ti y está en mí por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué no? Si lo miramos en la Biblia, vemos al Pedro que le había negado. Ahora después de Pentecostés predica y 3,000 personas son salvas y se añaden a la iglesia. El mismo Pedro vuelve a predicar
y un hombre cojo se sana y 5.000 personas más se agregan a la iglesia. Si usted hace una estadística bíblica, 2 años después de Pentecostés, en parte de Jerusalén, ya se puede contar más de 20.000 personas que se habían convertido en ese poco tiempo. Qué importante es vivir en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Usted se puede imaginar? Si cada uno de nosotros fuéramos inundados en ese poder de Dios y verdaderamente viviéramos en esa comunión con el Señor como vivían los discípulos investidos de poder, ya tendríamos Lincoln ganado. A 20.000 por año, ya tenemos que conseguir otro Lincoln, pues somos 42.000. Así que en 4 años, casi 5, pero llevamos casi 27 y somos el 1%. Así que esto nos hace reflexionar. ¿Cuánto todavía nos falta? ¿Cuántas cosas no estamos permitiendo que Dios derrame en nosotros? Porque todas las cosas ya fueron en Cristo Jesús. Amén. Por lo cual Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros como iglesia, que hemos recibido el poder de la resurrección por herencia, como hijos del Rey de Reyes, por haber creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, tendríamos que vivir en este poder y autoridad. Y cuando no lo estamos haciendo, nos hace reflexionar cuántas cosas todavía tenemos que ajustar en nuestras vidas. Cuántas cosas no tenemos en cuenta de lo que el Señor nos está diciendo. Pero Él escogió entregarlo a la iglesia. Así que en esta noche de resurrección, en esta noche de autoridad y de poder que el Señor quiere darnos, yo quiero invitarte a que puedas reflexionar en esta verdad. El Señor venció en la cruz. Él te ha llamado como su hijo, su hija. Como hijo e hija de Dios, cada uno de nosotros necesitamos vivir en el poder de la resurrección de Cristo, y esto implica un compromiso de vida. Amén. Pero cuando lo hacemos, necesitamos estar dispuestos a morir a nuestra propia persona para hacer vivir a Cristo en nosotros. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos allí. Porque en esta noche de resurrección vamos a participar de la cena. Y es un compromiso. Y hay cosas que todavía no has hecho. Hay cosas que no has dejado de lado. Y el Señor te está pidiendo un compromiso continuo. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que le digas, Señor, yo quiero vivir de esta manera en el poder de la resurrección. Ser un hombre, ser una mujer que viva en autoridad, que viva en tu gracia. Sí, Jesús. Comienza allí a presentarte delante de Él. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos diste este privilegio de vivir en plenitud en ti. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros el poder de la resurrección para que podamos mostrar a este mundo que tú eres Dios, que tú no cambias, que haces milagros, que libertas a la gente, que transformas las vidas. Pero, Señor, queremos ser canales,
Señor, que suelten tu gracia y tu bendición en el lugar donde tú nos pones. Señor, despierta, aviva el fuego en nosotros. Aviva, Señor, tu gracia en nuestras vidas. Y declaramos, Señor, tu obra en el nombre de Jesús. Amén y amén.